Buenos días, culés, bienvenidos al canal de Carpetas Blaugranas. Tenemos hoy el placer de recibir a Miquel Blázquez, periodista que cubre al Barça, seguro que lo conocéis, lo habéis visto en Twitch, lo habéis visto en TIC Sports, escribe en The Sportsman, lleva bastantes más Sí. que... En unos cuantos medios, es lo que comentábamos antes fuera de cámaras, que al final pues el periodismo hoy en día yo creo que ha cambiado un poco y que más que trabajar para un solo medio y hacer una cobertura tradicional, creo que hemos pasado mucho al tema de intentar buscarnos la vida con colaboraciones, también pues el tema de redes sociales que hoy en día es importante. Y nada, pues me podéis leer en estos sitios que también pues evidentemente están puestos siempre en Twitter o en redes. Sí. Y bueno, pues un placer estar aquí contigo y gracias por la invitación a todo el equipo. Gracias a ti por venir, hombre. Pues la primera pregunta que hacemos normalmente siempre a los invitados es ¿cómo estás viendo al Barça? Pues bien, muy bien. La verdad es que venimos en una racha, yo creo, de juego especialmente muy positiva, también de resultados, como ya es obvio. También un poco con la expectativa de qué va a pasar en esta Europa League, que viendo un poco la alineación del equipo titular del partido de ida, tengo un poco la sensación de que Xavi prioriza bastante más la Liga. Efectivamente. Porque al final vimos, yo especialmente, este año creo que un poco el termómetro del equipo está en la defensa, ¿no? En cuanto vemos que el equipo es el titular, le das quizás un punto más de importancia al partido. Y contra el Manchester United me dio rabia, ¿no? Porque es cierto que se puede priorizar al final la Liga, pero a la vez, viendo que te venía el Cádiz el domingo, yo hubiera apostado quizás un poco por la defensa titular también porque al final, aunque no priorices la Europa League, te está viendo toda Europa, venimos de unos años complicados, entonces quizás haber dado un golpe encima de la mesa contra el Manchester hubiera sido un punto muy positivo, pero en general veo el equipo muy bien, especialmente también en cuanto a la presión, creo que hemos avanzado mucho en el trabajo sin balón. Y luego es evidente que la dinámica es buena, ¿no? También el grupo, no sé si se ha perdido un poco de toxicidad desde mi punto de vista, pero se ve como un poco el grupo más unido, también quizás por la entrada de más jóvenes, con savia nueva, pero yo creo que el Barça, pues bueno, este año pues ya llevamos un título y hay argumentos para pensar que pueden llegar muchos más. Sí, sí. Yo creo que Xavi no se fía en el tema de la Liga, como que quiere ir sobre seguro. Sí, hay que asegurar porque de hecho ha habido, me parece que fue hace, no sé si fue la temporada pasada, me parece que el Madrid llevaba un colchón un poco más importante y el Barça al final hasta los últimos partidos lo pudo luchar. Y más viendo ayer lo que pasó contra el Liverpool del Madrid, parece que el mes de enero para ellos siempre es muy complicado, el mes de febrero lo pasan al inicio complicado, pero luego ya van para arriba, por eso mismo pues yo creo que hay que conseguir un colchón, o si más no relajarse en ningún partido y como mínimo mantener lo que tenemos ahora, que para mí es suficiente teniendo en cuenta cómo ha ido esta primera vuelta, que es prácticamente excelente. Sí, yo creo que Xavi piensa, mira, en la Europa League a competir, si nos clasificamos bien y si no, mientras se compita yo creo que él estará contento. Sí, es que también es una cosa que lo he hablado con más gente, más compañeros y tienen esa sensación, pero tampoco lo acabo de entender muy bien, porque al final es un equipo que a priori, desde mi punto de vista la plantilla, viendo los argumentos que tienes, puede jugar 2 partidos por semana. Sí, lo que pasa es que yo creo que... Tiene la Copa del Rey ahora. Eso es. Yo creo que la Copa del Rey, al ser contra el Madrid, también le ha dado más importancia como, es el Madrid, hay que ganar. Totalmente. Pero bueno, lo que te digo, yo creo que Xavi está claro que le ha dado este punto de prioridad a la Liga y bueno, viendo que también vienes de la Supercopa, yo creo que eso ha sido como un tranquilizante. Sí, ha sido como un tranquilizante porque el equipo al final... por mucho que digan que ha mejorado, si no se transmite o no se transforma en resultados y en títulos, no sirve. Entonces, eso ha servido como... También ha venido en un punto muy bueno porque no ha venido a final de temporada que puede salvar las castañas, sino que ha venido en un momento en que aún hay mucha cosa en juego. Sí. Y lo veo muy positivo, la verdad. Entonces creo que ha sido, como tú dices, un tranquilizante, como si fuera un poco tomarse una tila y el equipo lo veo muy bien y sobre todo con energía, con positividad, que al final a veces pensamos que es solo juego y no, detrás hay un tema mental, ya lo dijo Ferran el otro día, entonces en general lo veo muy bien. Genial, pues luego hablaremos más de Barça, de tema táctico, pero quiero hablar de uno de los temas, casi diría que recurrentes ya cada semana, que es el tema Messi. Sin duda. Tu opinión, porque yo creo que hay 2 preguntas, es si Messi quiere volver y si puede volver, que son 2 diferentes. Sí, a ver, yo creo que de entrada... hay que tener una cosa muy clara, que es que si Messi aún no ha renovado con el PSG, algo hay. Algo hay. Y el otro día, si además se reunió Jorge Messi, que viene a Barcelona para verse con Laporta, algo hay también. Sí. Por mucho que luego digan, no, es que ha venido solo a tantear, bueno, ya es un primer paso. El hecho de haberse querido reunir con una persona con la que no acabaste bien, ya es un primer paso. Ahora, yo creo que Messi quiere volver al Barça. Esto yo creo que es evidente porque al final aquí sabe que se vive muy bien, también pues salió de una forma pues no agradable
Y también yo creo que le gustaría retirarse aquí. Ahora bien, también yo me hago la pregunta, tipo, si tú fueras Messi, ¿te fiarías de que el Barça... Claro. ¿Qué haces? Porque claro, tú tienes un contrato encima de la mesa que puede ser que no te esperen hasta el último día, porque el trato del PSG con Messi no es el mismo que con Mbappé. Eso hay que Totalmente. saberlo. Entonces, el jugador, el propio Messi también lo sabe, pero claro, ¿qué hago? Digo al PSG que no ya, porque hay que decirlo en breve, tendrá que decir si sí o si no. Sigo dando largas y voy negociando con el Barça mientras se va filtrando y la afición me va silbando. Claro, Es porque duro. puedes esperar hasta el último día de mercado y que el Barça al final no te pueda, por tema de la liga al final, porque no depende Ahí solo está. del que el Barça te pueda inscribir, Ahí porque, está. o sea, que te pueda fichar, porque pagar, muy probablemente, yo por lo que tengo entendido del entorno Messi, ellos salieron muy dolidos porque al final el Barça no les dijo, o no les planteó la opción de rebajarse mucho el sueldo. Claro. El Barça directamente dijo, mira, yo no quiero plantearle esto porque me parece como humillarlo, no le puedo pedir a este jugador que cobre lo mínimo cuando tengo otros jugadores pues, por escala salarial muy arriba. Entonces, yo creo que el Barça está estudiando si se lo puede permitir, pero ahí hay un tema que es muy delicado, que es el tema fair play. Y más viendo cómo llevamos la relación con Tebas, me preocupa mucho, porque al final no has firmado la CVC, dependes totalmente de estos, o de lo que decían ellos, En este caso también está por medio el tema Gavi, que veremos cómo acaba, porque Sí, es que... están intentando que no pueda estar finalmente, o que no se pueda inscribir este nuevo contrato. Entonces, yo creo que lo que me preguntas, para concluir, Messi quiere volver y yo creo que el Barça también quiere que vuelva, pero no sabe al 100% si se va a poder sentar a decirle, te puedo ofrecer esto y esto y esto. Es un punto que también puede llevarte a la desesperación, porque yo entiendo que Messi no va a querer quedarse sin ninguna opción en Europa la próxima temporada, ¿no? Entonces, también había algún rumor de que estaba la opción Miami, que es una opción que se contempla, incluso Arabia Saudita, o se había comentado también porque había contratos gordos, pero yo creo que Messi después del Mundial se verá con aún un poco de fuerzas para seguir jugando. Entonces, esa sería un poco mi opinión. El tema es ese, que el Barça, por el tema de la Liga, no sabe cuándo va a poder decirle, vale, una oferta en firme. Exacto. Y claro, Messi este es un tema que... También vienes en un punto de desconfianza porque te han dejado tirado. Eso es. Sí, claro, al final Messi, él cuando volvió de ese viaje en Ibiza, que llega y que en esa misma tarde se anuncia prácticamente que finalmente el Barça no lo va a poder renovar después de meses diciendo que se va a quedar, que Laporta lo arreglará con un asado, él viene con la mentalidad de que te han puesto los cuernos prácticamente. Automático. Entonces vas con el trauma y tú al final lo que quieres asegurar también es que vas a jugar en algún equipo, porque son pocos los equipos en Europa, más allá de los 4 transatlánticos, que te pueden pagar una ficha como la que tiene Messi. Totalmente. Pues nada, también quería hablar del otro caso de estos días, el caso Negreira. No sé, un poco tu opinión. Quería preguntar qué es lo que piensas del tema. Sí, yo con esto voy a ser muy transparente, porque al final sé que hay mucha crítica en Twitter por el tema Sique Rodríguez, o Ketty Yugas. Yo la verdad que tanto tú como yo somos periodistas, entonces entendemos la situación. También al final nuestro labor es el de informar y si estuvieras en su lugar, muy probablemente, si tú Carpetas Blaugranas hubiera tenido esa información, seguramente hubiéramos visto el vídeo aquí en este canal. Entonces, sí que es cierto que hay un fondo detrás, que es el tema de que no es una investigación, sino es una filtración directamente que viene de la Liga. Claro. Eso, claro, nosotros no lo podemos saber, yo tampoco he podido hurgar un poco en el tema, pero mi sensación es esa un poco, de que hay una guerra Tebas-Laporta o Tebas-Laporta-Florentino, porque al final, si te das cuenta, todos los clubes de la Liga se han puesto en contra del Barça con este tema, menos el Real Madrid. Claro. Que en Argentina ayer hice una conexión y me preguntaban, ¿por qué el Madrid no lo...? Hombre, pues también hay una Superliga detrás. Es que son aliados ahora mismo. Exacto. Parece raro porque al final son eternos enemigos, pero las presidencias y las directivas se llevan bien. Entonces, mi sensación del caso, para resumirlo muy rápidamente, yo creo que algo raro hay detrás. Segurísimo. Por las cantidades, sobre todo. Sí, por las cantidades sobre todo y porque hay un tema que a mí me preocupa, que es que al final tú no pagas esta cantidad de dinero por este servicio, o al menos, no sé, si me hubieras dicho que lo hubiera hecho Bartomeu, teniendo en cuenta lo que pasó con el Bartogate y demás, pues a lo mejor sí, pero esto es algo que viene muy atrás. Entonces, tampoco me parece ético por parte del Barça, porque el peor problema tiene la persona, Enríquez Negreira en este caso, porque es un conflicto de intereses de un trabajo que no puedes combinar. Pero tampoco me parece que el Barça sea muy limpio, además no comunicarlo, porque al final todos los clubes tienen asesores arbitrales y es una cosa que se ha dicho y demás. Y luego hay otra cosa que, ya para terminar, me huele muy raro, que es que han salido varios entrenadores estos últimos días, no sé si lo has visto, Tata Martino me parece que fue ayer o hoy. Sí, diciendo... Que no tienen ni idea de estos informes. Entonces, hostia, ¿qué pasa allí?
¿Sabes? Yo soy el primero que confía siempre que en el Barça, evidentemente, no va a pagar a los árbitros, pero es que no es cuestión de pagar para que te piten penaltis, sino es cuestión de influenciar después también detrás. Claro, Entonces ahí hay un tema que me huele raro y me duele desconfiar porque al final, como seguidor del Barça, siempre piensas que tu club pues, es legal. Y yo creo que darle un sobre al árbitro para que te pite penaltis, no lo veo, porque también hubo el tema del 2000, creo que fue 2014, en el campo del Betis, el gol el gol que anulan en el campo del Betis, que en ese momento estabas pagando a ese señor. Sí. Entonces, no sé, otra cosa que me huele mal es que tú a este señor, Enrique Negreira, el Barça le deja de pagar cuando pierde este cargo. Es decir, cuando deja de ser el vicepresidente, ya no le pagas. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ya no tiene, o crees que ya no tiene esta influencia, ya no vale para hacer ese trabajo. Claro, representa que una persona, aunque no esté en ese cargo, si lleva tantos años, tiene los contactos, ¿no? Para poder seguir desarrollando ese trabajo. Entonces, es lo que te digo, yo creo que iremos avanzando en este tema y es pronto para poder decir, hostia, qué mal este o qué mal el otro. Hay que lo que esperar está a claro ver. también es que hay que decirlo, que al final no es una investigación contra el Barça. Eso es. Es una investigación contra este tipo por facturas, por tema de Hacienda. Entonces, Exacto. yo creo que también se ha querido maquillar un poco desde Madrid especialmente, que cuando tienen un poco de margen meten la pata hasta el final. Entonces, yo creo que hay que ser muy cauteloso a la hora de opinar, de tratarlo, porque al final es eso. Cuando no tienes todas las piezas del puzzle es muy complicado Hay que esperar varias ver la cosas. figura en completo, ¿sabes? Hay que esperar la investigación de la Fiscalía, cuál va a ser la respuesta del Barça oficial en una rueda de prensa que dijo Laporta que habría, y a partir de ahí ya veremos, porque no se la acusa, como dices, de momento de nada. Sí, sí. Así que ya veremos ese tema. También quería preguntarte, pero creo que ya sé la respuesta, ¿cuál ha sido para ti el mejor fichaje de esta temporada del Barça? Y creo que ya sé la respuesta. Sabes la respuesta porque en Twitter lo habréis visto es. seguramente los que me sigáis. Yo te digo, para mí el mejor fichaje también tienes que pensar en yo siempre lo pongo todo en un contexto, porque hay veces que quizás se me ha ido un poco la flava, porque he dicho que para mí Christensen es un fichaje histórico y claro, tampoco lo puedes... Un Titi también fue un fichaje histórico en los primeros meses, ¿no? Y luego, meses, y luego ya hemos visto cómo acabó. Entonces, teniendo en cuenta el contexto por ahora, a mí me ha sorprendido mucho Andreas Christensen, sobre todo porque ya sabemos que al final el coste cero es muy relativo, porque el jugador ha cobrado una comisión, la gente ha cobrado una comisión, pero viendo que al final el Chelsea no le quiso renovar o no en las condiciones que el jugador pretendía y que se ha adaptado muy bien, me parece el mejor fichaje de esta temporada. Luego, evidentemente, tienes Lewandowski, que la primera parte de la Liga, recordamos que había una dependencia de Lewandowski total, es decir, si Lewandowski no marcaba, casi siempre el Barça perdía el partido. Sí. Pero yo, por el contexto este que te decía, me quedo con Christensen. Además, también creo que es un jugador que, por ejemplo, en la Premier, por su físico, sufría más, pero por la Liga, como son el tipo de delanteros, está más adaptado, y como son jugadores un poco más finos, más de salida de balón, se ha adaptado muy bien. A mí me parece un jugador espectacular. Sobre todo, lo que más me llama la atención es eso. Vi algunos tweets también de gente pues, que valoraba mucho el tema de que no es un jugador que se meta en polémicas, no es un jugador que utilice muchas redes sociales, que a veces es una cosa que también se valora, ¿no? Que no esté todo el Tranquilo, día. que no lleva problemas. Sí, es un tipo tranquilo y se le ve trabajador, se le ve comprometido y ya te digo, hay muchos fichajes de esta temporada que me han sorprendido y que todos creo que sin ir más lejos, tú comparas los fichajes que hacíamos antaño con otras directivas y con estas y creo que hay una evolución, como mínimo de fichar algo porque sabes qué te puede aportar, ¿no? Luego puede rendir más o menos, pero le ves una coherencia detrás que eso te da un poco más de tranquilidad. Luego los fichajes podrán rendir más o menos o te podrán sorprender más o menos, pero en general le ves toda una planificación detrás y hay que valorarlo también porque si este año volvemos a estar en la norma que estaremos en 1-4, pues como mínimo tienes la tranquilidad de que hay un fondo de armario que ya te digo, cambiando alguna pieza, quizás algún lateral derecho, aunque yo para mí, esto no es un tema que... Ahora te iba a decir, sobre este tema. Sí, yo para mí, a ver, Bellerín estaba claro que principalmente yo creo que Xavi al final lo incorpora para tener un recambio más en Liga, pero es que ni en Liga se vio... Yo me acuerdo, creo que fue un partido, bueno, en el campo del Bayern, creo que fue especialmente que sufrió mucho, pero también es un jugador que no le puedes... Y un partido de Copa también que se le vio... Sí, no sé si fue, ahora no recuerdo qué partido, creo que fue contra el Intercity, puede ser, en Alicante. Puede ser, era uno de estos. Sí, de las primeras rondas, sí. Entonces, bueno, salvando estos fichajes, que al final también lo bueno es que los has fichado coste cero y que además son contratos cortos. Es un tema muy a valorar porque con Bartomeu al final fichabas un jugador random, pero es que le metías 4 años de contrato, ¿no? Entonces, en este caso, y un salario bien. Que el jugador no se veía un poco como en la obligación de salir, ¿no? Sí. Entonces, eso, por ejemplo, con el tema Marcos Alonso, aunque estuviera pactado este +1,
muy positivo que, si es un jugador que no te acaba de convencer, porque a lo mejor esperabas una Azpilicueta o algún otro jugador que te pudiera también rendir en el lateral izquierdo, pues mira, te haces 1+1, no son contratos de 4 años largos, entonces también es un tema a valorar. Ya te digo, y ya para terminar con esto, también Koundé, viendo cómo está rindiendo en el lateral derecho, yo sé que es un jugador que ya por lo que se ha dicho, él quiere jugar de central. Sí. Pero es que viendo que en el lateral derecho te da tantas garantías y que no hay mucho mejor, no hay nada mejor en el mercado. Es que es lo que te va a decir. Porque ¿qué suena? ¿Qué está sonando? Laterales top, que te puedan hacer lo mejor que Koundé ahora mismo. Que cuesten algo así. Y que puedan llegar. Es que yo no veo Julián ninguno. Araujo, por mucho que se ha dicho que es del Barça Athletic, seguramente lo vamos a estar viendo en el primer equipo. Pero es que yo creo que hay que convencer a Koundé de jugar en el lateral, porque tienes el izquierdo Balde y Jordi Alba, que para mí ha pegado un cambio, sobre todo de mentalidad. Después, yo diría postmundial, si la han visto, yo he sido muy crítico con Jordi Alba por todo el tema de salario y tal, luego hablas con gente de su entorno y te dicen, no, es que el Barça no se lo ha pedido. Ya, bueno, pero luego también ves algunas actitudes, ¿no? que se dio en el banquillo, especialmente cuando estaba Piqué, pero yo viendo que tienes Balde en izquierda, que tienes Christensen, Araujo, que son para mí inamovibles, y que tienes Koundé, que además en tareas de repliegue te puede ayudar tanto, pues yo tiraría con esto. Claro, y luego en momentos puntuales puedes hacer la típica rotación. Vinicius, pues Araujo lo mueves a la derecha y Koundé en el central. Entonces yo creo que sería cuestión de también que el jugador al final vea que puede ser útil allí. Ya ha venido un poco con la sorpresa de Christensen, porque Koundé central es brutal, es mejor que de Xavi, de hecho, en el documental de Amazon, sí. Se ve que él tiene en mente jugar con Koundé y Araujo de central. Eso es. Pero claro, también viene provocado porque ¿qué tienes en el lateral derecho? ¿Qué tienes? Bueno, en verano ahora te volverá Serginho Dest, a ver qué haces con Serginho Dest también, porque el Barça no cuenta con él. Entonces, ahí es lo que te digo, como ves el mercado un poco y ves lo que puedes llegar a tener, pues yo creo que Koundé es una de las opciones más allá que tenemos. Yo es que, justamente, de opinión personal que tengo, que este mercado yo haría muy poco. Dependiendo de si se va Busquets, yo lo renovaría, pero si se va... Pues, yo creo que es vital renovarle, de hecho. Porque yo también. Es que, de hecho, hay que ganar tiempo como sea, porque hay que encontrar un relevo, que para mí, yo lo he dicho siempre, para mí era Rodri del City, pero es un fichaje que lleva tarde, porque ahora que además ha renovado y es un fichaje que lleva tarde. Yo creo que ahí el Barça tendría que haber sido un poco más avispado y creo que se le terminaba el contrato en 2023 a Rodri. Entonces yo hubiera sido un poco más avispado de hablar con familia y cerrar algunas comisiones, vendrá a coste cero, pero claro, yo también entiendo que el jugador, claro, es complicado y que también el City pues, le habrá puesto unas condiciones que quizás el Barça ahora no puede darle. Entonces yo, cambios de la plantilla, si ponemos esta carpeta blaugrana abierta, cambios del City, pues hay del City, del Barça. Yo Busquets lo renovaba, ya pensando en que se nos acaba el tiempo. Sí, sí. Es decir, quedan 365 días para que tengas que buscarte o se termine el plazo de entrega, ¿no? Entonces, yo por eso te digo, creo que Busquets lo renovaba y después pues Jordi Alba creo que tiene contrato, pues no habrá más remedio que a ver si se puede ajustar un poco. Sergi Roberto me parece personalmente, hay mucha crítica, pero creo que es un jugador que renovarlo por las condiciones que está firmando es una buena opción. Coincido. Especialmente me gustó en pretemporada algún partido, también es cierto que cuando más brilló fue contra el Pumas, que era un partido que claro, el Pumas de lo mejor era... Pero me parece un jugador que mira, siempre cumple y para tenerlo ahí de fondo de armario que dices, mira, te necesito hoy. Necesitas jugadores así en la plantilla. Exacto, y luego pues haría algún cambio, pues lo que te digo, si hubiera alguna opción de lateral derecho, pues algo así. Bernardo Silva, si hay la opción, pues también dicen por ahí Gundogan, depende también de las opciones. Va a ser difícil. Va a ser muy complicado. Yo mi opinión es como por el tema económico y con la pelea con la Liga va a ser muy difícil. Yo creo que tienes muy buen equipo ya. Si renovas a Busquets, perfecto. Yo soy de los que soy partidario de meter a Nico, de que vuelva y meterlo en la rotación. Me gusta mucho ese jugador, pero hay gente que no le convence. Yo creo que de hecho se ha especulado, ¿no? Tanto Abde como Nico volverán a hacer la pretemporada. Yo creo que son dos jugadores que el Barça tiene puestos en el mercado. Sí. Lamentablemente para algunos, yo creo que pensando claramente, Abde es un jugador que te puede funcionar, pero dudo mucho que el Barça, si le llega una oferta de, por ejemplo, 20 millones, dudo mucho que no lo vendan. Claro. Porque al final también esta es una situación de que con cualquier cosa, si puedes hacer negocio tipo Erash Moriba, para que te hagas una idea, que te viene una oferta y te lo limpias, lamentablemente yo creo que el Barça piensa así. Y luego también hay la incógnita de Pablo Torre, ¿no? Sí. Hay mucha duda. Yo creo que Pablo Torre ha pasado una cosa y te la voy a resumir, y
de hecho, creo que me gustaría también que la gente, si lo está viendo pues, llega a este punto, que lo pongan por los comentarios, porque en mi opinión voy a ser muy rápido. Yo en verano estuve cubriendo todo lo que era, estuve haciendo unas sustituciones prácticas en Cataluña Radio, y me tocó mucho ver el Barça B, la pretemporada de Rafa Márquez, y con Rafa siempre le preguntaba lo mismo yo, porque al final también buscas un poco de contenido también relacionado con el primer equipo, y me da la sensación de que no tenían un planning muy establecido con el jugador, que eso ya me preocupó. Pero yo creo que Pablo se pensó una cosa, básicamente, que era que él llegaría y sería un efecto Pedri. Es decir, él venía con la motivación de... Porque ya, de hecho, hubo noticias durante el verano, ¿no? El jugador está trabajando individualmente porque quiere quedarse. Entonces, él, en su mente, tenía la sensación de que yo la voy a romper en el primer equipo y me voy a quedar. El problema, ¿sabes cuál es? Que este efecto Pedri, desde mi punto de vista, se consiguió porque Pedri brilló cuando ¿qué tenías en la plantilla? Claro. Es decir, ahora Pablo Torre sería el recambio, tendría que ser titular por encima de Gavi, Pedri, por encima de incluso jugadores como que sí te juegan esa posición. Es decir, que hacer este efecto boom es muy complicado porque estos jugadores están ya muy consolidados. Exacto. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como si, por ejemplo, pues, lo que pasó a Riqui Puig es lo mismo. Sí. ¿No? Entonces, poder resaltar por encima de Pedri y Gavi es muy complicado. Ahora bien, ya para terminar, yo creo que sí que es cierto que algunos minutos más pues podría tener. Pero al final Xavi es el que ve los entrenamientos. También hay mucha información que circula que el jugador, pues, cuando hubo el parón del Mundial, podían jugar con el Barça B, sentía molestias, no estaba bien. Bueno, que muchos dentro del club piensan que se borró. Nosotros no lo sabemos, lo sabe Xavi. Exacto. Entonces, es lo que te digo. Yo creo que poder hacer ese efecto de Pedri y Gavi es muy complicado porque la competencia que tenían ellos dos como Pedri, en el medio del campo, cuando Pedri resalta, es un jugador que ya casi era, que lo estábamos buscando pidiendo a gritos. Ahora ya los recambios están establecidos. Y el segundo punto es que ya hemos tenido el caso Pedri, y entonces como piensas, él también lo va a ser, como que tiene un poco más de presión, a Pedri nadie lo esperaba. Es un jugador muy diferente, porque no es ni Gavi ni Pedri. Mucha gente dice, no, es que es como un Pedri. No, es que este jugador es justamente Riqui Puig, porque Riqui Puig, donde más daño te podía hacer es en la media punta. Pero un jugador que pierde mucho la posición, luego el retorno le cuesta mucho. Y Pablo Torres lo mismo, porque al final te da un punto más de disparo, de llegada, pero pierde mucho la posición. Entonces Xavi también es de estos que dice, hostia, no sé si prioriza, yo personalmente creo que Xavi prioriza mucho más no perder balones, que a veces un poco el atrevimiento, que luego lo escuchas en rueda de prensa y te dice, no, yo creo que se atrevan, pero si luego se atreve, va al banquillo. Esto y la presión. Y la presión. También. Que son las dos cosas que más está funcionando en el equipo. Yo creo que Pablo Torres, lo que te digo, también él sentía que... Porque al final él creo que tiene ficha del B, ¿no? Realmente, me parece. O ahora no sé seguro, pero le hicieron ficha del B para que porque ha jugado con el B. Sí. Pero yo creo que él dijo, no, yo firmaré lo que sea. Tipo, si tengo que tener ficha B, lo firmaré. Pero no te preocupes que yo estoy convencido de que me voy a quedar en el primer equipo y tú me vas a hacer contrato del primer equipo. Entonces no ha pasado y el chaval está decepcionado. Claro. De hecho, en enero ya hubo la posibilidad de que saliera al Racing. Bueno. No sé, el problema es que es muy complicado también por la competencia que cuando Pedri llegó, es que es lo que te digo, qué jugadores había en el medio del campo, ahora no caigo, pero veníamos de André Gómez, o sea, y de hecho me sorprende porque Pedri, si te das cuenta, el efecto Pedri es como que se ha diluido, es decir, cada partido que hace espectacular, si te das cuenta no se resalta tanto, es como que ya lo damos por hecho, y el chaval tiene 20 años. Y es espectacular cada partido, es que ese es el tema. Exacto. Es como que ya nos hemos acostumbrado a que haya un mediocampista en esa posición, un interior, que destaque mucho. Exacto. Y es por eso que el efecto, yo le digo un poco el efecto niño, que a veces también lo dicen mucho, ¿no? Que te llama la atención tipo un Gavi, un chaval de 16 años que esté jugando a las mil maravillas en primeras divisiones. Ese efecto niño ya el socio se ha acostumbrado, entonces ya no llama tanto la atención. Pero bueno, esta es un poco mi opinión. Pues ahora vamos a hablar del partido de mañana. Sí. Habrá rueda de prensa de Xavi, no sé, esta tarde. Sí, creo que es a las 6:15 hora local, 7:15 nuestra, me parece. Nos pillan unas horas. ¿Cómo crees que va a salir el equipo mañana? Yo creo que con los titulares. Mañana creo que, por lo que he podido leer también en Twitter, Christensen va a ser titular. Tengo mucho la duda de si va el de Jordi Alba. Yo pienso personalmente que va a apostar por Jordi Alba, cosa que creo que es un error muy grande porque viendo que ellos van mucho para arriba, yo creo que Valde puede ser un puñal allí. Pero por ese punto de veteranía creo que va a apostar por Jordi Alba. Veremos. Lateral derecho, yo pienso que va a ser Koundé, porque ya vimos que al final el tema Araujo fue como un anti-Rashford, pero lo puso por la otra banda. Entonces, claro. A mí me sorprendió también ahí, no sé si tú pensaste igual, que no rectificaran al primer minuto, porque ves que al final Araujo es un jugador que... A mí me han caído palos también, porque yo puse un tuit diciendo que Araujo para mí no era un jugador que no iba a pasar a la historia por sus dotes técnicos, ha mejorado. Ha mejorado muchísimo. Pero
sí, para mí ahora mismo Koundé en lateral es mejor. Entonces, medio del campo, yo creo que Sergi Roberto va a estar dentro, con lo que hemos visto. Y tengo la duda de si Ferran Torres o ahora no me sale el nombre. Rafinha. O Rafinha, exacto. Sí, sí, tengo la duda. Yo, en ese sentido, creo que también pues, sería bueno apostar por Rafinha, yo creo. Porque también viendo que fue suplente... Por sensaciones es eso. Me da la sensación de que Ferran Torres sí ha tenido un buen partido contra el Cádiz, pero no sé si se ha ganado la confianza 100% de Xavi para ser titular en un partido que aunque digan que priorizamos la Liga, yo creo que todo el culé quiere ganar mañana y... Yo creo que las grandes dudas de eso, Jordi Alba o Valde, y después si mete a 4 centrocampistas o si mete a Ferran. Bueno, también Busquets, que la duda, yo creo que va a ser titular. Sí, va a ser titular. Y porque de hecho ya lo dijo Xavi, que estuvo para el día de Cádiz, pero lo reservó. Y no tengo muchas dudas más, la verdad. Yo creo que, lo que te digo, yo confío bastante en este equipo. A ver, tienes bajas sensibles porque Pedri, Gavi y hasta Dembélé, aunque ahora con Rafinha que está rindiendo bien, no tanto, pero Pedri Gavi es duro. Sí, es duro, es duro. Y además da rabia porque ayer veníamos de ver el Madrid y te das cuenta que este Liverpool para mí ahora mismo es peor que el Manchester United. Tranquilamente. Vienes con un Rashford que es un monstruo. Yo me acuerdo que había épocas que Rashford sonó para el Barça y mucha gente decía no, Rashford no. Yo daría tan joven porque ahora estuviéramos viendo un Ansu Fati al nivel de Rashford, por ejemplo. Pero bueno, confianza con Ansu también, es un tema también a tratar, es delicado, pero ya te digo, tampoco es momento ahora tampoco. No hay que meter presión ni hablar mucho, es tiene 20 años, no nos olvidemos de cómo también era. estamos a mitad de temporada y yo creo que tampoco generar un debate ahora de si Ansu vendemos ya o si no nos dan ni he visto tweets que no nos dan ni 20 millones, momento de replantearse cosas, no sé, yo entiendo que cualquier socio tiene derecho a opinar en redes y tal, pero que lo hagan medios. Me da la sensación de que sería... Que sí, que al final todos vivimos de lo mismo. Un error gravísimo venderlo. Sí, pero al final al jugador también le llega todo. Y yo con Ansu es un tema que también pues un día ya te da para un vídeo aparte, pero yo creo que también el tema entorno es perjudicial. ¿Sí? Porque se ha visto como que a veces los padres... Bueno, yo de hecho yo no he visto nunca ningún padre que mientras su futbolista está en el primer equipo esté dando entrevistas en directo en un programa. O sea, yo me acuerdo de estar viendo el 11 de TV3, de Sport 3, y de golpe aparecer por Zoom el padre de Ansu Fati diciendo que Ansu estaba disgustado porque Xavi no le daba tantos minutos. Hombre, esto lo puedes hacer off the record y es evidente que el jugador está disgustado porque quiere ser titular, todos lo quieren ser, pero salir el padre a dar, no sé. Me consta que Xavi ahí también o el staff se sorprendió un poco porque yo creo que hay que darse un poco al margen, a veces, no sé, es un tema delicado, ¿no? Porque los padres ya sabemos cómo son y hasta hace poco Ansu, el representante del jugador era su padre, ahora por suerte, entre comillas, es Jorge Méndez, pero eso, que a veces los entornos pueden ser un poco perjudiciales, tanto a la toma de decisiones como también en presión al jugador. Sí, exacto. Si vives con 10 personas en casa, como es el caso de Ansu Fati, que vive con toda la familia, también todos dependen prácticamente del sueldo de uno, que tampoco es nada sencillo. Sí, pues también otro tema que quería abordar, el tema de la Superliga. No sé qué te parece a ti. Bien, yo creo que al final la Superliga es un mecanismo para forzar a la Champions a rectificar. Es decir, simplemente, no le veo mucho futuro, tampoco... a mí me sorprendió la forma en la que se presentó. Creo que yendo al chiringuito no es la mejor forma, por mucho altavoz que pueda ser el chiringuito, al final yo creo que lo mejor hubiera sido quizás una rueda de prensa con todos los medios, atendiendo todas las preguntas y demás. Pero yo creo que al final es un mecanismo que es para combatir un poco pues, lo que estamos viendo del abuso de la UEFA. Y creo que también es un tema que yo al final es que no creo en las conspiraciones, pero a veces huele un poco mal que el tema de la UEFA, pues arbitrajes este año hemos tenido bastantes de polémicos, con el Manchester United ya lo tuvimos el otro día en el Camp Nou, contra el Inter, contra el Bayern, entonces no sé. También es cierto que la relación entre UEFA y Barça pues ya no es la que podía llegar a ser, nunca ha llegado a ser muy allá, pero como te digo, la Superliga, siendo breves, a mí el modelo, sinceramente... tampoco es que me llama mucho la atención. Es como hacer una nueva Champions, en realidad. Sí, es como si fuera la Euroliga de básquet, que a mí personalmente me encanta, pero yo creo que si tú planteas una Euroliga de básquet en el fútbol, vamos a ver cómo llegan los jugadores, porque a veces, vosotros que también cubrís al Barça de básquet, la gente no es consciente de los partidos que juega esta gente. Juegan es como si jugara uno de Champions cada semana y a veces doble porque hay el back-to-back este típico. Entonces, yo creo que aparte también mata un poco la esencia esta de que cualquier equipo que haga un buen año en Liga, por ejemplo, se pueda clasificar o... No sé, yo pensando en equipos, pues por ejemplo, Betis, Real Sociedad, equipos que les haría especialmente mucha ilusión, pues
y pensando en otras ligas que no se clasifican los 4, sino que son 2, ¿no? Entonces, no sé, yo personalmente no estoy tampoco muy a favor, pero lo veo como un mecanismo como para forzar a que nos den es un tema de dinero. más trozo del pastel, es un tema de dinero. La UEFA se queda un 40% y los clubes dicen, ¿y por qué? Básicamente están diciendo esto. Tal cual, tal cual. Sobre todo para clubes como Madrid y Barça, que son de socios que no pueden competir y quieren también reglas más estrictas para todos. Es un forcejeo. Sí, sí, sí. Ya veremos. Luego también pues el tema del fair play por parte de la UEFA. Claro. Claro, aquí hay un tema que para mí está desequilibrado, que es que no es un fair play global. Es que es eso. Que un equipo en España, bueno, en España somos los más perjudicados, pero tú ves en Inglaterra y inyectan ahí dinero a tutiplén y cada uno lo verá mejor o peor. Yo personalmente, pues claro, si el Barça lo pudiera hacer, pues quizás estaría bien, pero ¿qué pasa con el último de la...? Lo bueno es que la Premier, tanto el que va casi último también lo hace, es decir, que encuentran dinero porque por los derechos televisivos ingresan más. Pero bueno, yo ya te digo, creo que sobre todo el problema del fútbol es que no compiten todos con las mismas reglas, especialmente desde que te vas con el fair play post-COVID se ha puesto un poco más exigente, que luego me hace gracia porque dicen el tema que es solo para preservar la viabilidad del club o económica, con Bartomeu se gastaba... Es que eso es la gran hipocresía. Y no puedes atribuir todas las pérdidas al COVID, ¿no? Porque yo puedo también decir bueno, que hemos perdido todos el trabajo por el COVID y al final también puede haber detrás una mala gestión como es la que puede haber. Y ya de las últimas preguntas, quería saber si tenías alguna opinión así impopular sobre el Barça. Impopular sobre el Barça. Sí, cualquier cosa, sobre un jugador, sobre cualquier cosa. Pues mira... Bueno, el tema es Roberto, a lo mejor, de que te gusta. No, que pero yo creo renueve. que ya no es tan impopular. Ya. Me estaba buscando algo un poco más... Para que te hateen. Sí, sí. Bueno, lo que voy a decir ahora, a ver cómo lo ves tú. Bueno, yo tengo la sensación de que el Barça tiene que vender a Ansu Fati. ¿Tú sí tienes esa sensación? Sí, y ya te digo, no, justamente acabo de decir que no es un tema del que tengamos que hablar ahora, pero es de esos casos que me genera muchas dudas, porque no sé, tampoco lo acabo de ver fino, hay que darle tiempo, sí, pero tampoco le veo el encaje en extremo, ni le veo como 9. Entonces, sería impopular porque a veces tengo ese pum de decir, mira, habría que venderle, pero a la vez también hay veces que digo, calma, ¿no? Porque el chaval al final es que tiene 19, 20 años y tampoco es plan de ponerse así. Y otro tema que para mí es impopular y a lo mejor quizás un poco oportunista es que, bueno, tengo la sensación de que con los jugadores que hemos podido repescar del City, como Eric García y Ferran Torres, pues bueno, el City nos ha vendido un poco la moto, pero al final te das cuenta de que el mejor entrenador del mundo para nosotros, o al menos para los que hemos podido tenerlo, es Pep Guardiola. Entonces, esto es un tema que al inicio yo pensaba, bueno, quizás Pep Guardiola siempre prioriza mucho que el jugador, si no está cómodo, lo deja salir, ¿no? Como el caso de Joao Cancelo, que es un jugador que era importante. Él dice que no tanto, pero bueno, porque fue suplente en 2 partidos, me parece ya... Más que nada, yo creo que había un desgaste de la relación, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, tanto Eric García como Ferran Torres son buenos jugadores de armario, pero, por ejemplo, Ferran Torres yo no hubiera pagado 60 millones. En un punto de necesidad, ¿no? Porque es que al final... ahí está el tema, es caro. Y luego también lo que decía, perdón, ya acabo, el tema Guardiola. Si Guardiola lo ha dejado salir, ¿por qué es? Porque con Bernardo Silva también estaba loco por venir a vivir a Barcelona y no lo dejó en 60 millones. Es decir, o a lo mejor sí, pero el Barça no los tenía y no rebajaban más. Pero, es decir, pedían y exigían y Guardiola luchó para que el jugador se quedara. Entonces, con Ferran y con Eric... Vale que son también 2 jugadores españoles, Eric García en este caso catalán, se ha criado en la Masía, pero son 2 situaciones diferentes. Entonces eso me hace pensar que Guardiola sabe lo que hace y sabe que son 2 jugadores que son élite, pero no élite, super élite. Ya. Entonces Eric García, por ejemplo, para los minutos que está teniendo ahora, súper bien, porque te cumple muy bien, es un jugador también muy comprometido, pero Ferran Torres, 60 millones. Sí. Y lo peor es que no los has pagado. Ya. Porque Barça también debe dinero, eso que vas comprando, ¿sabes?, con la tarjeta de crédito y luego vas pagando. Entonces, claro. Eso es lo que me preocupa. No hay que olvidar que era un momento de necesidad, porque sí. Yo creo que sin Ferran Torres, en el momento en que lo fichamos, a lo mejor no acabamos segundo en la liga, ¿eh? Y Ferran Torres jugó todos los minutos de... Sí, por la eso gente lo digo. decía, ¿pero por qué lo juega todo si está cansado el pobre chaval? La gente lo criticaba demasiado, estaba jugando bien, ¿eh? Sí. No, sí, pero me parece que ha tenido quizás un bajón también por las críticas de Sí, todo el tema de Luis Enrique, porque este tío va al Mundial. Luego también el Mundial me pareció correcto, el Mundial. Siempre y cuando también hay que pensar, jugando por la derecha como extremo, que es un tema que también, cuando ha jugado ahí, como el otro día en Cádiz... Que es como contra Cádiz, en Valencia. Sí. Entonces, impopular. Ferran Torres me gusta, Eric García también, pero
por ejemplo, por Ferran Torres no hubiera pagado 60 millones. Ya. Hubiera intentado luchar un poco más o meter a algún jugador, pero claro, también cuando el rival huele que estás necesitado, el precio sube para arriba. Entonces, Bueno. es la ley de la... Bueno, no sé si es de la oferta y la demanda. Sí, se exacto. podría decir, ¿no? Pues Sí, un poco así. Tampoco soy experto en economía, pero sería un poco eso. Sí, y el tema de Eric ahora mismo por la función que tiene muy bien. Y yo lo que veo es que pienso siempre, es que es tan bueno técnicamente y tácticamente que si mejorara su físico, Es el problema. es que sería Pero espectacular. no porque no esté fuerte, sino porque No, también es bajito. exacto, Entonces, nos da la sensación de endeble, ¿no? O como Mascherano, que era muy rápido, tiene que tener un punto más. Sí. Porque lo ves jugar contra el Cádiz, que no le exigen tanto, menos al final donde se nota. Pero claro, te mete 2 o 3 cambios de orientación con la zurda al otro extremo y dices que esto te lo hacen Hay muy algunos pocos. partidos también, de hecho, la temporada pasada cuando era titular, no sé si es tendría que revisarlo, porque yo los partidos intento, a veces algunos los vuelvo a ver un poco Sí, así más igual. con pause, pero él sobre todo lo que me gusta es que siempre con la cabeza levantada y es capaz de ver no primera línea, no segunda, sino incluso tercera, ¿no? Y jugar en largo. Entonces me parece que a nivel de desplazamiento también, de rango de balón, lo tiene muy bien. Sí, sí. Y es su punto fuerte, por eso está en el primer equipo del Barça y es evidente que también me parece un perfil de un jugador que si no es un equipo tipo City-Barça tendría Sí. complicado más jugar. Por eso digo que hasta da un poco de, no de rabia, pero le falta Sí. muy poco para ser muy, Pero muy también, bueno. Opinión, yo creo que popular. Las críticas son desmesuradas con este chaval. También Error García, cosas así, que vienen muchos de Madrid, pero es que hay mucha gente del Barça que también lo dice. Entonces, yo creo que es un jugador de tu equipo que además es cumplidor, que no tiene un sueldo descomunal. No sé. Yo creo que eso, si consigue ser más fuerte en duelos individuales, Sin duda. acabará imponiéndose, pero Además, de momento... creo que es un jugador que tiene nivel para hacer carrera en el Barça como suplente. Eso sí, al nivel actual sí. Sin duda. Sí, sí. Y nada, la última pregunta que hacemos a todo el mundo. ¿Crees que el Barça va a ganar algún título de los que quedan? Pues sí. Yo creo que la Liga va a caer. Ahora sí. Y creo que también la Copa. Vale. Pienso que realmente, si ganamos al Madrid, creo que sería un paso muy importante. Tengo un poco de dudas también por cómo va a llegar el Madrid ahora. Hace unas semanas o 2 te hubiera dicho que lo veía bien. Y por las Pero bajas. también como ellos jugaron el Mundialito, pues también el tema este se tuvo que... No sé si fue exactamente por esto o... Sí, es por eso que se tiene que jugar a un mes de distancia Exacto, y de vuelta. exacto. Entonces, como veníamos, yo creo que estaba más claro. Ahora tengo un poco más de dudas, pero yo creo que Liga y Copa son 2 títulos que pueden caer. Europa League me genera más dudas, más que nada por el partido de mañana y por lo que puede venir. Al final hay monstruos en la Europa League. O tiburones fracasados, como decía Mourinho. Entonces, tengo un poco más de dudas también porque creo que Xavi no le da ese plus de prioridad. Claro. ¿no? Entonces, por eso mismo te digo que me genera un poco más de dudas, pero me quedaría con Liga y Copa. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por haberte pasado. Nada, un placer. Vosotros, como siempre, tenéis que suscribiros, por favor, Ahí dadle está. un like. Apoyad a estos canales que al final hacen un buen trabajo y que como más grande sea la comunidad, pues mucho mejor. Y también seguidlo a él en Twitter, que siempre va dejando alguna opinión. Alguna más polémica que otra, pero bueno, Exacto. estamos... Pues muchísimas gracias. Muy Nosotros bien. nos vemos ya para más vídeos, como siempre, para más Barça en tiempo real. Chao.